Buena semana a todos. Estamos en Parshat Vayera. Hoy vamos a estudiar la primera sija de Helek Yud, del 10º tomo de Parshat Vayera. Una sija maravillosa que analiza todo el concepto del servicio de Hashem de Abraham Avinu. Los Jajamim dijeron en Avodah Zarah que todo el Sefer Bereshit se llama Sefer Hayashar, el libro de los rectos, porque habla de los tres patriarcas. Pero adentro de Bereshit hay una parte que habla específicamente y únicamente de Abraham Avinu. Y esos son los dos parshiot, Lech Lecha y Vayera. Y la pregunta es, el hecho que lo dividen en dos parshiot quiere decir que son dos diferentes épocas en la vida de Abraham. ¿En qué cosa? Por cuanto que la parte más importante de Abraham Avinu es su servicio a Dios, tenemos que decir que los dos parshiot son dos épocas y dos dimensiones y dos pasos en el servicio de Abraham Avinu. Y la pregunta es, ¿cuál es? Y no solo esto, tenemos uno que se llama Lech Lecha y otro que se llama Vayera. Lech Lecha es andar, el viaje de Abraham Avinu. Y Vayera es que Hashem se reveló a Abraham Avinu. Y nosotros sabemos que el nombre de cada cosa identifica lo que es. No es así al azar nomás, sino el nombre representa lo que está adentro, como el título es una palabra que realmente habla de todo. Entonces, la palabra Lech Lecha es el primer nivel de servicio de Abraham Avinu y la palabra Vayera es el segundo nivel del servicio de Abraham Avinu. Y tenemos que analizar y profundizarse en cuáles son estos dos niveles de Abraham Avinu. Y ahora algo que viene a la mente cuando uno mira a los dos parshiot, lo que destaca es que todo Parshat Lech Lecha habla de Abraham Avinu antes de Brit Milá. Y todo Parshat Vayera habla de Abraham Avinu después que se circunció, después de Brit Milá. Entonces tenemos que decir que la diferencia principal entre antes y después, entre Lech Lecha y Vayera, es antes y después del Brit Milá. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver Brit Milá con Vayera? ¿Qué tiene que ver no tener Brit Milá con Lech Lecha? ¿Y qué tiene que ver estos dos con las dos dimensiones y dos etapas del servicio de Abraham Avinu? Entonces, para concluir, tenemos la Gemara que dice que todo Chumash Bereshit es de los Avot, Sefer Hayashar. Después tenemos Lech Lecha y Vayera que tiene que ver con Abraham Avinu. Y dos etapas de Abraham Avinu, por eso son divididos en dos parshiot. Y las dos etapas están representados su nombre, Lech Lecha y Vayera, y también está conectado con el hecho que Abraham no tuvo un Brit en Lech Lecha, y sí tuvo un Brit en Parshat Vayera. Ahora, tenemos que analizar un Zohar muy enigmático. Hay un Zohar que dice así. En Parshat Lech Lecha dice que Hashem se reveló a Abraham Avinu Bamachazeh. Bamachazeh es una palabra arameo, Hazón, de visión, como profecía era en una visión, pero usa una palabra arameo. Explica el Zohar sobre eso. ¿Por qué en Parshat Lech Lecha usa la palabra Machazeh? Pero cuando habla de la revelación de Abraham Avinu en Parshat Vayera, usa la palabra Vayera y se reveló Hashem con una palabra en hebreo, un Hashem Kodesh. ¿Por qué? Porque los Malachi Ashares, la Gemara en Shabbat dice, que los Malachim no entienden arameo. Y por cuanto que no querían que los Malachim se enteren de las revelaciones de Abraham Avinu, se revelaron en arameo. Por eso todas las revelaciones, profecías de Abraham Avinu eran en arameo,
para que no tenga quejas los ángeles. Pero después, ¿qué sería la queja? Que por cuanto que no tiene brit, que no está circuncidado, ¿cómo llega a un nivel de revelación tan grande? Pero después que hizo el brit, ahí ya puede revelarse en Lashon Kodesh, que aunque los malachim entienden Lashon Kodesh, no pueden quejarse de la revelación de Abraham Avinu, porque ya tiene un brit. Entonces la pregunta es así: ¿qué tiene que ver los ángeles con el nivel de Abraham Avinu? Si Abraham lo merecía tener una revelación de Lashon Kodesh, una revelación más grande, ¿por qué tenía que esconderse de los malachim? Y si no merecía, ¿por qué una queja de los malachim hace diferencia? Como o lo merecía o no lo merecía. ¿Qué tienen que ver los ángeles con este asunto? No tiene nada que ver. O lo merecía o no lo merecía. Entonces, ¿por qué tenía que esconderse en arameo para que no saben y después en Lashon Kodesh porque ya está bien? Por cuanto que ahora tiene circuncisión. ¿Qué tiene que ver? Vamos a analizar algunas partes de esta Zohar enigmático y difícil. Este Zohar vamos a entender a través de traer lo que el Alter Rebbe dice en Torah Or sobre el concepto de los idiomas de Targum y Lashon Kodesh y la diferencia entre un piedra, un even y leveno, un ladrillo. Dice el Alter Rebbe así: que ¿cuál es la diferencia entre Lashon Kodesh y Targum? Lashon Kodesh es el idioma de Dios, viene de arriba. El Targum, los otros idiomas, vienen las personas, generalmente un lenguaje, un idioma, la gente se junten y deciden quién quieren, cómo quieren hablar, cómo quieren identificar cada cosa, cómo quieren que haga la gramática y ellos mismos desarrollan el idioma. Pero Lashon Kodesh era el idioma que Dios creó en el mundo, que era de arriba. También Even, ¿qué es Even? Even, un piedra solo no tiene ningún valor. Cuando lo ponen juntos, ahí se construye un edificio, que es lo mismo como una letra. Una letra solo no tiene ningún valor. Cuando tiene valor una letra, cuando se juntan juntos. Entonces, Avanim y palabras y letras y osiot tienen una conexión íntima y son lo mismo. Así también ladrillos son piedras, pero hechos por humanos, que esto refiere a las letras, al idioma que la persona hace solo. Entonces tenés dos tipos de letras, dos tipos de lenguajes. Uno que es Levena y Targum, que son todo de abajo, y después tenés Lashon Kodesh y Even, que son los dos de cielo de arriba. Y ahora se puede entender lo que hablamos de Abraham Avinu. Antes, Abraham Avinu hizo todo por su propia voluntad. Era como una levena, un ladrillo. Todo lo que hizo era porque él quería acercarse. Él quería ser más cerca. Pero después de Brit Milá, que recibió un orden de Dios, ahí empezó a tener una conexión por la parte de Dios. Porque está cumpliendo lo que Dios quiere de él. Entonces está recibiendo un poder de arriba, que no es solo lo que él puede solo. No es un lenguaje que él se hace. Es un lenguaje que Hashem está hablando a él. Está transmitiendo algo de arriba a él. Está dándolo algo que él no tiene por su propia cuenta. Y eso es la diferencia entre antes del Brit y después del Brit. Antes del Brit era solo él. Después era Hashem. No solo esto. El Brit, lo que hace especial el Brit es que la conexión es con el cuerpo. Se hace uno. Hay algo que se llama Hisachdut, unificación. A través de este mandato, no solo que empezó a escuchar la Lashon Kodesh, el lenguaje de Hashem, se hizo uno con lo que está arriba, se hizo uno con Dios, a través de hacer una mitzvah en su cuerpo. Entonces Dios se vestió adentro de su cuerpo mismo. Entonces, antes, ¿qué sale de acá? Que antes del Brit, Abraham Avinu hizo todo lo posible de su lado para llegar arriba, como un ladrillo, pero después empezó a ser como un even, como una piedra, que era una roca que recibe de Dios,
un hecho, un edificio, una construcción, un servicio de Dios, que es totalmente diferente que lo de antes. Por eso son dos parashiot distintas. Y ahora se entiende porque uno en Parashat Lech Lecha usa la palabra Mahazeh, que es Targum, que es un lenguaje que no es el Lashon Kodesh, es un lenguaje humano. Y después en Parashat Vayera usa la palabra Vayera, Lashon Kodesh, porque antes tenía este nivel, vivía en un nivel de lenguaje, de una traducción humano, pero después se cambió a través de la mitzvah de Brit Milá y ahora vivía en un nivel de Lashon Kodesh que es totalmente diferente. Ahora vamos a analizar. No es solo que uno es de arriba y uno está abajo. Hay dos niveles de profecía. Se llaman la profecía de Ko y la profecía de Ze. Este o este acá. Ahí, Ko, así dijo, o Ze. La Gemara cuenta, en Sifri, en el Medrash se cuenta que todos los profetas dicen así, Koyamar Hashem, pero Moshe Rabbeinu dijo Ze, esto, aquí, presente, al lado mío. ¿Por qué? Porque todos los profetas no estaban unidos con la profecía. Moshe Rabbeinu estaba unido con la profecía y no había ninguna cosa que no quedaba bien, no había nada que se perdió en la traducción. Todos los profetas, por cuanto que ellos y la revelación no eran en el mismo nivel, no eran una unificación completa, había una traducción. Traducción quiere decir que no recibís lo que es la esencia de lo que es pristino. Tienes que cambiarlo para entenderlo, tienes que bajarlo para entenderlo. Moshe Rabbeinu, en contra, estaba ahí, estaba en el mismo nivel. Y esto es totalmente diferente. Es un Ze, es acá, esto. Que no es así en los demás profetas. Y así también se puede entender la diferencia entre Abraham vino antes de Bris y después de Bris. Antes de Bris, su cuerpo todavía no era así. Su cuerpo todavía no podía recibir lo que está arriba. Había una inhibición, algo que frenaba la revelación de Hashem. Pero a través de Brit, ahora todo su cuerpo estaba un recipiente completo como Moshe Rabbeinu para recibir la profecía. Por eso dice Vayera. Antes dice Mejeze, porque su cuerpo no era apto completamente para la revelación. Pero ahora sí está apto por la revelación. Esto, ventaja que tenía Abraham Avinu, también tienen todos los Yudim a través del Torah Mitzvot y a través de superar el Yetzer Hara, lo tienen también. Y esto justo es que los malachim no entienden, los malachim quejan de eso. ¿Cómo puede ser que vos tienen la Torah si nosotros somos más anulados que vos? Porque miran solo la parte humana, la parte de creación. Cuando miran la parte de creación, los malachim pueden ser más altos que los humanos, pero cuando miran la parte de mitzvah, de Torah, de superarse del Yetzer Hara, que tiene que ver con el deseo íntimo de Dios, ellos no lo entienden y no lo entienden. Ahora se puede entender el Zohar. Y ahora voy a agregar algo que según de la manera como yo entendí el Zohar, está diciendo así. Los malachim einan niskakin le Targum, ellos no entienden el Targum, en otras palabras, no tienen problema con Targum. Ellos no tienen un problema con Targum, entienden una persona que no está circuncidado, que no tiene brit, puede recibir una revelación, pero entiende que hay algo que tiene que frenar, no puede recibir lo mismo, no puede recibir lo mismo. Ellos, está bien, ellos Niskakin no es que no entienden, no estamos analizando si entienden o no. Acá estamos analizando si hay un problema a recibirlo. Los malachim no tienen un problema con un Abraham Avinu que recibe lo que él puede recibir por ser una creación de Dios. Pero para recibir algo que es más de una creación, un avallero, ahí no entienden. Y el Abraham Avinu tampoco lo puede recibir. Porque también él es como un malach. No es que los malach tienen una queja por esto. Él es como un malach.
El kitrug, el queja de los malachim quiere decir que vos sos como un malach. Por eso no lo podés recibir. Por eso solo recibís una traducción. Pero cuando tenés un bris, ahí se puede recibir. Y los malachim no tienen ningún queja porque no viven en este mundo. No entienden lo que es ser unido con Dios a través de una mitzvah. Entonces, el Zohar no está diciendo que tiene que esconder de los malachim. El Zohar está diciendo otra cosa completamente. El Zohar está diciendo así. Los malachim, cuando vienen a Targum, entienden. Eina niskakin quiere decir que no tienen problema. Que no tienen problema que Abraham recibe. Pero Lashon Kodesh solo puedes recibir cuando tenés un brit, cuando tenés una conexión que te hace unido con Hashem. Y eso es lo que pasó con Abraham Avinu. Ahora se entiende por qué son la palabra Lech Lecha y Vayera. Lech Lecha es andar a ti, buscar tu raíz hasta vos podés llegar. Y después hay Vayera, después hay una revelación de arriba, que Hashem se revela, Vayera Hashem, que Hashem se revela a la persona. Que son dos pasos en el trabajo de la persona. Y ahora, cada cosa que pasó con los avós tiene que ver con nosotros. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Dos puntos. Primero, no importa hasta dónde llegas, hay que seguir buscando hasta que llegas a un Vayera. Uno no puede ser satisfecho. Lech Lecha, Abraham Avinu llegó a lo que puede llegar una persona humana. Y igual buscaba más hasta que llegaba a un Vayera. Así también, el otro punto es que nunca podés tirarse la toalla porque podés llegar a un Vayera. Si uno trabaja lo que necesita, va a recibir un apoyo, una revelación de Dios que lo da, que es más arriba de todo su potencial y toda su característica como una creación. Y ese es el mensaje para cada uno, que primero, nunca sea satisfecho. Sigue buscando, sigue cambiando el mundo. Y en el mismo momento saber que Hashem, a través de tu trabajo, te va a dar más de lo que mereces. Shabbat Shalom y que tengan una linda semana.